Muy Muy bien. buena noche. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva por Radio Infinita 100.1. Acción Positiva trata siempre de llevar los temas relevantes para la población guatemalteca y uno de los temas que verdaderamente nos sigue preocupando a pesar de que estamos ya un año de que la pandemia se oficializó aquí en Guatemala, pero por ejemplo todavía nos preocupa tremendamente cuando vimos declaraciones recientes de la señora ministra de Salud Pública, la doctora Amelia Flores, quien advirtió que los casos positivos han incrementado increíblemente. Pues obviamente se pregunta uno, ¿y cómo no van a incrementar en Guatemala si por un lado vemos a la gente que ya no usa mascarillas en muchísimos lugares y por otro lado vemos un rezago tremendo en las vacunas, en la vacunación? Entonces, la vacuna tenemos que recordar que cumple dos propósitos: inmunizar, pero también el muy importante de disminuir la intensidad de los casos que se presentan. Y eso hace que estemos ante un grave problema. Pero primero que todo, quiero darle la bienvenida a la doctora Zulma Calderón, quien es defensora de salud de la Procuraduría de Derechos Humanos. Doctora, bienvenida a Acción Positiva. Muchas gracias. Siempre es un gusto poder compartir y poder trasladarle todos los resultados de nuestro trabajo a su audiencia. Un gran gusto. Muchas gracias, doctora. El tema, pues es obvio, preocupa lo que está sucediendo en Guatemala, preocupa que ahorita tenemos acá un reporte que hay hospitales temporales como el de Quetzaltenango, el de San Juan de Dios, el temporal del Parque de la Industria, que están más del 100% de su capacidad de atender a pacientes con coronavirus. Se ha vuelto a disparar los números y por otro lado, nuestra población está indefensa porque el proceso de vacunación no ha empezado prácticamente, solo se han empezado a vacunar con donaciones que han venido de otros países y hay un gran desorden, como las mismas autoridades de salud pública lo han confesado. ¿Cómo visualizan ustedes en la Procuraduría de Derechos Humanos esta situación de vulnerabilidad en que están los guatemaltecos, doctora? Bueno, en primer lugar, creo que desde que se dio a conocer de forma pública el Plan Nacional de Vacunación, hicimos un análisis e evidenciamos ante esta situación muchas debilidades dentro de este plan. Una de ellas precisamente era esa gran disgregación que hay dentro de las mismas fases y la falta de líneas de control para precisamente poder llevar ese orden del que estamos hablando. Esta situación ha derivado en que, por lo menos en estas últimas semanas, se han incrementado las denuncias dentro de la institución. Hemos estado recibiendo entre 6 y 10 denuncias, sobre todo del personal de salud, en relación prácticamente a 4 temas que son relevantes en este momento. El primero de ellos es cómo no se ha respetado las fases de la vacunación y se han incluido dentro de esta primera fase personal que no corresponde a la primera línea e incluso personas que no forman parte del sistema de salud. La otra situación ha sido también cómo estas fases no han avanzado en forma paralela dentro del país. Hay hospitales que han vacunado ya, incluso a su personal administrativo, y otros hospitales que a duras penas están comenzando las fases de vacunación. El reclamo también por parte del personal del Seguro Social, en donde la cantidad de vacunas que se les ha trasladado ha sido mínima, y la otra denuncia siendo la de la misma población en general que reclama la vacunación como tal. Este proceso, como bien lo mencionaba usted, ha tenido una serie de debilidades muy importantes, desde el tema de la adquisición de la vacuna hasta la forma como se está llevando a la parte operativa. Mire, es lamentable porque realmente yo quiero reiterar de nuevo que ahorita estamos vacunando a base de donaciones, doctora, porque en este momento entró una donación del pueblo de Israel, una donación del pueblo de la India, pero si no es por eso, no tuviéramos nosotros prácticamente vacunas, pues, ¿verdad? Entonces, ha habido una falla en la adquisición de la vacuna por la vía oficial que debe de ser. Hasta el momento se han vacunado, según datos oficiales, un 0.28% de nuestra población vulnerable. Y como usted bien señala,
se ha mencionado que no se ha cumplido con las fases, pues porque el personal de salud de primera línea resulta que ahora se han vacunado a personal administrativo que nada que ver. Todos tenemos derecho a la vacuna, incluso ese personal, pero obviamente quienes están en la primera línea son los que deben de ser defendidos y no las otras personas. Así que de veras que es muy preocupante cómo se está llevando este mecanismo. ¿Qué han ustedes apoyado, propuesto, motivado para que haya un cambio en este tipo de conducta que se está teniendo, doctora? Hemos recomendado, en este momento, la semana pasada sacamos un pronunciamiento con esta situación en donde es relevante que el Ministerio de Salud se tome el tiempo necesario para poder analizar todas estas debilidades de esta fase que relativamente tendría que haber sido fácil porque hablamos de una población que ya estaba, que está cautiva y que ya estaba identificada para con eso poder reencauzar y poder reorientar este plan de vacunación. Es importante, doctor, que no perdamos de vista que el problema medular de toda esta situación precisamente radica en la falta de disponibilidad de vacuna que tenemos en Guatemala. Si tuviéramos vacuna para toda la población, no estaríamos enfrentando esta serie de situaciones. Pero hoy, con esas alrededor de 30,000 personas que han sido vacunadas de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, todavía quedan muchas dudas de en cuáles servicios se aplicaron, a quiénes efectivamente se les aplicaron esas vacunas, el resto de vacunas que ingresó, cómo han sido distribuidas y bajo qué criterios se han entregado. Y todos esos son registros y controles que hasta hoy no han quedado claros dentro de este proceso y que siguen generando prácticamente mucha más pérdida de credibilidad de la que ya traíamos con anterioridad para enfrentar un reto tan grande como corresponde a este tema de la vacunación. Creemos también que es importante que se analice y se considere si lo prudente es enfocar las acciones de la vacunación de forma regionalizadas para a través de esa metodología poder ir avanzando en el país, porque esto se hizo de forma paralela, esta primera fase se hizo de forma paralela en todo el país y ya pues hemos mencionado el desorden que ha generado toda esta situación, la falta de claridad en los datos, la falta de transparencia también con toda esta situación que se ha dado, pero sobre todo vuelve a ser una constante la improvisación que se sigue dando ante la respuesta general de la pandemia del estado de Guatemala. Claro, y como usted muy bien lo señala, primer punto es que no hay vacuna, ¿verdad? Porque eso es lo primero. El segundo punto, a pesar de que hubo tiempo suficiente para preparar, a pesar de que hay recursos asignados, porque 150 millones de quetzales de esta 1.500 que se asignaron para el COVID fueron exactamente para eso, para planificar cómo se iba a hacer. Y usted recuerda que incluso se paró la vacunación en ciertos lados porque el sistema de información, como usted señala, estaba haciéndolo todo de cabeza y entonces no estaba quedando debidamente registrada la información como debe de quedar. Va una primera dosis, después va una segunda y ya prácticamente nadie sabe a quién se la van a poner o no, o es muy deficiente la información, doctora. Así que, por ejemplo, la señora ministra también señaló que en parte fue debido cuando se envió a hospitales, los señores directores de hospitales tomaron la decisión de vacunar a quien no correspondía, no siguieron el plan que estaba establecido y fueron a vacunar a personas que, aunque todos los guatemaltecos necesitan la vacuna, pero desafortunadamente no todos la necesitan en este momento que es prioritario. Así que también esa descentralización, pero con pobre coordinación, fue responsable de todo esto lo que está sucediendo. Preocupa muchísimo, doctora, el hecho de que al paso que vamos pasarán años matemáticamente antes de que se logre vacunar a los guatemaltecos. Hay que señalar varios puntos que son relevantes desde nuestro punto de vista. Creo que en primer lugar, el personal que recibió las vacunas dentro de los hospitales o en los centros de vacunación tampoco fue capacitado de la forma adecuada con el tema del registro. Nosotros hicimos una supervisión el día que llegó la vacuna por la mañana en los hospitales para ver cómo se estaba dando toda la fase de preparación y era muy
lamentable que la jornada de vacunación empezaba en la tarde, a las 2 o 3 de la tarde, y a las 10 de la mañana estaban todavía algunos profesionales recibiendo capacitaciones vía Zoom para el manejo de todas estas herramientas. Nuevamente volvemos a ver improvisación. Por otro lado, también es importante que no olvidemos que el ministerio debe de tener una línea de supervisión y monitoreo a todas estas acciones. Y esa es un gran pendiente que tienen en este momento. El acompañamiento a todos estos procesos que son nuevos debía de haber sido mucho más ágil y mucho más fuerte, y esa es una situación que no vimos en ninguno de los hospitales que supervisamos, que fueron 3 de los 5 que iniciaron a vacunar. Y eso también ha generado toda esta serie de situaciones y que siguen de alguna forma también opacando todo el proceso. No tenemos certeza y es difícil también poder ver al futuro con toda esa serie de dificultades que se están dando en este momento, porque tampoco existe claridad y no tenemos un cronograma establecido de cómo van a seguir siendo el ingreso de la vacuna a Guatemala, y eso limita todavía más la respuesta que pueda dar el Ministerio de Salud y vuelve a generar esa pérdida de credibilidad en una acción tan determinante como es la vacunación, que hoy por hoy sigue siendo la única herramienta que tenemos para vencer la pandemia. Muchísimas gracias, doctora. Pues vamos a tener que ir terminando este segmento. Yo quisiera reiterar lo que usted menciona, el hecho de que el primer problema es no tener vacuna. El siguiente problema fue realmente no estar prevenidos y listos con todos los sistemas. Y lo que yo mencionaba al principio, ahora que vemos que hay un surgimiento grande, viene Semana Santa, además, en la cual los guatemaltecos, pues obviamente no se van a cuidar, a pesar de los múltiples señalamientos que sí se están haciendo. Y la vacuna, pues tiene ese papel fundamental también de ver que los cuadros que se presentan no sean tan fuertes y que no vayan a terminar como estamos ahorita ya en este momento, como se reporta. Por ejemplo, que Saltenango menciona el 162% de ocupación, lo que quiere decir que ya está totalmente desbordado. Doctora, gracias a la Procuraduría de Derechos Humanos por seguir velando por los guatemaltecos, y pues nosotros también seguiremos aportando desde acá en lo que podamos para comunicarle a los guatemaltecos. Miren, señores, por favor, cuídense, sigan usando su mascarilla, usen el distanciamiento social, y un llamado a las autoridades de que basta ya no podemos seguir con esa incapacidad. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia y siempre a las órdenes. Un mucho gusto de saludarlos. Feliz noche, doctora. Seguimos en nuestro próximo segmento con más acción positiva. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros en Acción Positiva, y vamos a continuar este segundo segmento de nuestro programa de esta noche en Radio Infinita 100.1. Y ahora tenemos el gusto de que esté con nosotros acá la licenciada Teresita Magnolia Maldonado, quien es defensora de las personas mayores de la Procuraduría de Derechos Humanos, docente universitaria y maestra de geriatría y gerontología. Bienvenida, licenciada. Le damos, para empezar, la bienvenida a su programa. Buenas noches, doctor. Es grato poder compartir con usted en este espacio tan de prestigio para toda la audiencia guatemalteca. Muy amable, licenciada. Con usted hemos tenido ya la oportunidad de tener algunas batallas en las cuales hemos venido aportando por las personas adultos mayores, y en general pues todos los guatemaltecos, pero en el caso particular pues de este grupo etario y de este grupo pues social tan importante, ¿no? Me recuerdo esto porque estuvimos en la lucha por los derechos cuando se les quería vedar la licencia, se les quería vedar entrar a un supermercado, se les quería vedar todos esos derechos fundamentales, y tuvimos la oportunidad de compartir con usted y de hacer un buen frente, y afortunadamente se logró que se quitaran todas esas tonteras que estaban haciendo quienes estaban interpretando mal la ley. Así que ya llevamos una batalla ganada, licenciada. Así es, se ha logrado bastante y pues se ha hecho ante todo valer los derechos y libertades fundamentales que le corresponden a las personas de 60 años y más guatemaltecas.
Bueno, pues ahora estamos enfrentando de nuevo la situación que es una situación amplia en el sentido de que con el coronavirus pues ha habido muchas etapas. Primero fue la etapa de investigación y finalmente después de la investigación mundial que se ha llegado a tener acceso a la vacuna. Y en la vacuna pues parte o uno de los grupos fundamentales que deben de ser atendidos con la vacunación es el de las personas mayores. Hay mayores de 60 años, mayores de 70 años y obviamente personas de diferentes tipos de vulnerabilidades. Pero en el caso nuestro en particular, del adulto mayor, la ley, el sistema, el uso en el mundo nos pone dentro de las etapas primeras de personas que deben de ser vacunadas. Pero ¿cómo está viendo usted la situación que se está dando aquí en Guatemala en relación con este grupo, licenciada? Bueno, definitivamente desde el momento en que ha habido un retraso en el programa, en la planificación de las vacunas acá en nuestro país, las personas mayores se han visto o se están viendo bastante afectadas porque bien lo dijo usted hace un momento en que este grupo poblacional está en un riesgo y más aún aquellos que tienen ya enfermedades establecidas como la hipertensión o la diabetes, que su grado de vulnerabilidad está arriba de las otras poblaciones. Y definitivamente este retraso les viene a vulnerar aún más su derecho al acceso a la salud. Hay una ley en Guatemala que protege a las personas de 60 años y más, la cual establece que es el Estado a través del Ministerio de Salud quien debe velar por la integridad física y moral de las personas mayores. Y dentro de esto está todo lo relacionado al derecho a la salud, partiendo de la prevención. Y en esto se enmarca precisamente las vacunas de COVID-19. Quiere decir, doctor, que este sector está actualmente vulnerado en un grado más alto desde el momento en que en nuestro país hay un retraso para que ellos reciban las vacunas. Bueno, pues como comentábamos con la doctora Zulma Calderón hace un momento, esa violación del derecho está siendo en una forma generalizada, porque otros países del mundo ya prácticamente han vacunado a una gran cantidad de su población. Se habla en unos del 60-70%, otros en mayores porcentajes. Incluso en la región centroamericana, países como Costa Rica, Panamá y ahora Salvador, aunque también con bastante rezago, pues van adelante nosotros de todas maneras. Y ahora estamos viendo acá que aunque existen fondos para que se compre la vacuna, todavía seguimos viviendo en base a lo que nos han donado. Si lo vemos así, prácticamente las personas mayores van a estar en serios problemas, licenciada, porque hemos visto que ya de nuevo los hospitales se están llenando de pacientes, dentro de los cuales desafortunadamente, como usted sabe, los más vulnerables, el porcentaje de gente que se complica por diferentes causas es mucho más alto en personas mayores. Así que existe un riesgo muy grande en este momento que las personas que su edad los va a poner vulnerables van a ser más afectados. ¿Qué acciones piensan ustedes tomar para presionar también como sociedad civil, por un lado, como Procuraduría de Derechos Humanos, como para presionar al gobierno en una forma correcta, pero en una forma ya más firme? Porque a pesar de todo lo que ofrece el gobierno, seguimos desde el punto de vista que estamos atrasados totalmente. ¿Qué acciones en particular como Procuraduría ustedes están visualizando, particularmente la de las personas mayores? Sí, ella se ha tenido contactos con el Ministerio de Salud Pública porque la Procuraduría de Derechos Humanos a través de la Defensoría de Personas Mayores recibió comunicación, por ejemplo, de algunos establecimientos que atienden a personas mayores, donde expresaban su preocupación porque el ministerio había emitido una circular y posteriormente trasladado un oficio a algunos de estos establecimientos, pero no a todos. Entonces se hizo la comunicación para establecer qué estaba pasando
y pues lo se puede percatar es de que no hay una planificación específica o no tienen todavía directrices o ruta a seguir de cómo va a ser realmente la vacunación para este sector poblacional, no solo para los que están en establecimientos que los atienden, sino para la población en general, de cómo va a ser ese registro o cómo pueden ellos ya empezar a hacer sus acciones para que puedan ser tomados en cuenta al momento que las vacunas ya se concreticen acá en nuestro país. Se le está dando seguimiento para establecer si en un momento ellos ya van a contar con esa ruta que defina la vacunación para las personas mayores. Por otro lado, pues se han atendido, por ejemplo, a la Asociación de Jubilados del Crédito Hipotecario Nacional, quienes ellos expresaban también su preocupación porque como jubilados y derechohabientes de los Centros de Atención Médico Integral para Pensionados CAMIP del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también no tienen hasta el momento ninguna información exacta de cómo va a ser esa programación o cómo tienen ellos ya su planificación para el momento que cuenten con las vacunas. Únicamente dicen que van a estar en la 4ª fase de vacunación, pero nada más. Y entonces es un panorama incierto. Es un panorama muy incierto para toda la población de personas mayores y que al no existir por parte del ente rector, como es el Ministerio de Salud Pública, el que debe propiciar este derecho a la salud a través de la vacunación COVID-19, pues hay una discriminación y no se quisiera pensar de que es una discriminación por motivos de edad, que se está dejando a última hora a este grupo poblacional para incluirlos realmente de forma inmediata, justa y equitativa para el acceso a la vacunación de COVID-19. Yo creo que es fundamental que verdaderamente el gobierno tome esta visión clara de la responsabilidad que tiene, licenciada, porque imagínese que a nivel mundial no es un lineamiento propio, sino que a nivel mundial, pues obviamente el personal de salud por el cual abogamos, el de primera línea, el que está de veras tratando al paciente, no el administrativo si no le corresponde por edad, pero sí los primeros, los que están enfrente. Pero también como prioritario está las personas mayores de 70 años, obviamente si tienen también enfermedades o procesos adicionales, todavía peor. También, por ejemplo, el adulto mayor que está en asilos, en hogares, que aquella gente que prácticamente están no abandonados, pero sí están protegidas por una sociedad que tiene la responsabilidad de velar por ellos. Creo que nuestra lucha aquí tiene que seguir adelante, licenciada, porque todos los guatemaltecos en el momento que les toca, pero en el momento que toca, pues porque realmente ahorita, como le comentaba anteriormente o en algún momento del programa, de acuerdo a un análisis matemático que hace el laboratorio de datos, van a pasar años antes de que los guatemaltecos sean vacunados, pues, y para eso ya muchos guatemaltecos habrán sido expuestos a tener la enfermedad, a ser sujetos de casos graves e incluso, ¿por qué no?, de fallecimientos, que es lo que verdaderamente queremos lamentar. Pues hay que mantener firme esta posición, licenciada. Estamos para apoyarlos a ustedes en la Defensoría de las Personas Mayores, para que juntos todos como sociedad civil, como instituciones, como el Grupo Organizado de Guatemala, hagamos ver al gobierno esa tremenda responsabilidad que tienen y que no pueden dejarlo. Ya no podemos seguir atrás en la gestión. Países están gestionando mejor, Guatemala necesita hacerlo, ¿no le parece? Definitivamente, doctor, dar cumplimiento a lo establecido en la norma interna y en documentos internacionales, porque aparte de la ley, pues nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la República, el artículo 51, establece que es responsabilidad del Estado también propiciar a las personas mayores la salud física, moral y psíquica. Y por otro lado, pues también a nivel de documentos internacionales, desde 1995, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su recomendación número 6, establece de que para que se tenga una vejez digna, para que esa etapa de la vejez sea digna, los estados deben propiciar una buena salud
a las personas mayores. Entonces, dar fiel cumplimiento y no anteponer otras cuestiones que de repente, como le dije hace un momento, se llegase a pensar de que se está discriminando, estigmatizando por motivos de edad y que no se incluye de manera pronta a las personas mayores. También es muy importante que las autoridades piensen no solamente en los grupos que estamos en áreas urbanas, sino en esa mayoría de población de personas mayores que viven en pobreza y extrema pobreza, que no tienen acceso a la tecnología. ¿Cómo se van a ir a enterar ellos de que qué acciones deben realizar o qué trámites deben hacer para que sean incluidos dentro de vacuna COVID-19? O sea, tienen que hacer proyecciones de envejecimiento poblacional. Y doctor, las personas mayores en Guatemala no somos muchos, según datos aproximados somos 1.200.000. Pero imagínese, licenciada, 1.200.000 de personas pues expuestas y que prácticamente indefensas. Licenciada, nos vamos a tener que ir ya de este segmento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y por seguir aportando. Y pues como Acción Positiva estamos juntos con ustedes en la lucha por una Guatemala mejor y porque los guatemaltecos reciban todo el acceso que le corresponde a los derechos humanos y a los derechos particulares de cada quien. Muchas gracias, licenciada. Nos retiramos en este momento y vamos a otro segmento de Acción Positiva. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, doctor. Muy buena noche. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Acción Positiva. Y gracias por seguir acá con nosotros tratando de contribuir a Guatemala, aportando ideas, tratando temas coyunturales de gran trascendencia para lo que es la vida nacional. Hoy y mañana, porque no tenemos que visualizar lo que pasa hoy sin dejar de ver lo que tiene efectos sobre el futuro de Guatemala como un Estado de derecho, como un país que lo que busca es el bienestar de todos los ciudadanos. Tengo el gusto de presentar a mi invitado esta noche, como es el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, don Julio. Muchas gracias, Francis. De verdad, es un verdadero gusto y un placer estar contigo en Acción Positiva. Y un saludo a todos gracias, los amigos. Julio. Pues el licenciado Rivera Clavería tiene una trayectoria conocida en el organismo judicial, en el Ministerio Público, en el Ministerio de Gobernación y una participación muy activa dentro del análisis político, dentro del comentario que hacemos como ciudadanos para aportar constantemente a que haya ideas, a que haya claridad, a que haya conocimiento. Y pues mantenemos una constante comunicación con el licenciado Rivera, leo sus publicaciones y dentro de ellas hay una reciente, Julio, que tiene que ver con el tema que nos ha venido tocando todos estos días, todos estos meses, diría yo, incluso podríamos decir años, porque está relacionado con la elección de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia, de las salas de apelaciones, etcétera, con el sistema del sector justicia que se vio retrasado más de 1 año y medio por diferentes tipos de procesos. Pero finalmente se completa y ya tenemos una Corte de Constitucionalidad, Julio. ¿Cómo visualizas el hecho de que al fin tenemos hoy una Corte de Constitucionalidad? Pues vea, yo creo que efectivamente lo más importante es que se cumplió con lo que la ley establece. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero al final es la ley y hay que cumplir exactamente con los procedimientos que la ley y la propia constitución política del país exige. El problema de la crisis profunda que está viviendo el sector justicia en Guatemala tiene sus orígenes con el autogolpe de Serrano Elías. En la Constitución Política de 1991, con esas reformas se plantearon 2 temas que yo creo que son los que hoy se empiezan a darse cuenta que fue un error de fondo. La Instancia Nacional de Consenso propuso en esa época que la presidencia del organismo judicial fuera rotativa y que se incrementara a 13 el número de magistrados y que efectivamente también surgieran las comisiones de postulación. El problema es que nadie midió las consecuencias y hoy tú tienes un organismo judicial que efectivamente
no se terminan los programas, ni los proyectos, ni las propuestas, porque es tomando posesión un presidente y empieza una lucha eterna para ver quién va a ser el próximo presidente del organismo judicial. Y en el tema de las comisiones de postulación, pues todos creímos, o por lo menos eso figuramos, que efectivamente no se iban a corromper, porque les toca de alguna manera que seleccionar a los mejores dentro de las propuestas para la Corte Suprema de Justicia, magistrados de sala, Corte de Constitucionalidad, fiscal general, director de la Defensa Pública. Por lo tanto, eso fue lo que se pensó. No quiere decir que todas las universidades, desde luego, estén complicadas como lo está la San Carlos y las universidades de cartón que efectivamente solo aparecieron para estos eventos electorales. Y entonces, yo creo que la crisis que hay hoy por hoy, Francis, es profunda en el sistema de justicia. Y solo te quiero dejar una pequeña reflexión. Hay que tomar en cuenta que el sistema de justicia es la base sobre la cual se asienta la democracia, como tú muy bien lo dijiste al inicio de esta charla. Muchísimas gracias, Julio, por esta introducción que nos pone pues realmente dentro del escenario de lo que está sucediendo. En el último artículo que tú nos compartiste, por ejemplo, se leía que evaluaciones internacionales como el índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial en el 2016, imagínate, nos ubicaba en el puesto 97 de 113 países evaluados. Es decir, en el 2016, no más 4 años atrás, porque realmente es poco, porque todo este proceso se ha prolongado, pero básicamente estamos muy mal evaluados. Y esto yo creo que en vez de mejorar, creo que empeoró, porque ahora este índice seguramente nos coloca mucho peor. Entonces, cuando hablamos nosotros de que tenemos que modificar, por ejemplo, mencionamos las universidades y como bien señalas, pues se comenta, se dice, se establece que muchas facultades de derecho solo existen para participar en las comisiones de postulación. Así es. Pero bueno, todo esto es lo que la ley nos pone. Cuando hablas tú también de que lo que se requiere es una reforma constitucional para modificar ese sistema de elección. ¿Cuáles son precisamente esos cambios constitucionales que deberían hacerse para que no nos pase lo mismo de siempre? Yo creo, Francis, que fue un error la reforma constitucional de 1991. Pero como del pasado no se vive y tenemos que dibujar el futuro, yo creo que una reforma constitucional debería de plantearse, en primer lugar, buscando la eficiencia y la eficacia del sector justicia, porque también tenemos graves problemas al interno, tanto del organismo judicial como de la propia Fiscalía General de la Nación, de la propia Corte de Constitucionalidad y a la Defensa Pública, que no cumplen exactamente con los objetivos y la misión que tienen conforme la ley. Creo que esa reforma constitucional debería plantearse sobre la base, primero, de que efectivamente la presidencia del organismo judicial no sea rotativa, que se elija un presidente por 2 años y medio o por los 5 años, dependiendo de la temporalidad en la que van a estar, que yo creo que debería de ser mínimo 10 años. Esto aleja a los políticos y aleja a los grupos paralelos de la intención de pretender seguir manoseando el sector justicia. Los aleja totalmente porque una elección que se da cada 10 años ya no va a permitir que, con el caso de la Universidad de San Carlos, de la cual yo vengo, efectivamente se dediquen a los eventos electorales y no a la academia, que fue lo que sucedió. Entonces, primero la temporalidad. Digamos 10 años, magistrados de la Suprema, magistrados de salas, jueces, magistrado de Corte de Constitucionalidad, fiscal general, pues está bien por 5 años y la defensa pública por 5 años o por 8 años, yo no sé, buscar una alternativa
en primer lugar. En segundo lugar, eliminar las comisiones de postulación y buscar nuevos mecanismos de selección. Y que la elección de los magistrados a la Corte, a los magistrados, al organismo judicial, a la Corte de Constitucionalidad, sean hechas en el Congreso por sorteo. Todos tienen las mismas calidades y las mismas cualidades. Entonces, de los 13 podés elegir, de los 32 podés elegir 13, cualquiera que por sorteo llegue, porque efectivamente tienen las mismas capacidades y las mismas cualidades. Creo que eso sería para poder iniciar un proceso verdaderamente de cambio. Reformar la ley de la carrera judicial para que efectivamente esta dependa directamente de la Corte Suprema de Justicia, pero que también se le den absolutamente todos la logística, los recursos y las herramientas para que puedan evaluar el desempeño de jueces y magistrados de sala. Eso es fundamental. De otra manera, ya no vamos a estar en el puesto 90, vamos a estar en el puesto posiblemente 110, 112, al paso que vamos. Y creo que eso es lo que hay que evitar a toda costa. Yo sé que es un tema muy difícil con un Congreso como el actual. Lo veo muy, muy complicado. Pero creo que hay que hacer las propuestas para que efectivamente los guatemaltecos tomemos conciencia de la importancia de hacer cambios de fondo, Francis. Ya no se puede permitir seguir haciendo lo mismo, porque lo mismo ha dado pésimos resultados en el país y está más que comprobado. Muchísimas gracias, Julio. Me voy a referir, por ejemplo, a lo que hablamos de la temporalidad, de que el presidente de la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, dura un año, luego empieza el cabildeo inmediatamente y vemos que a veces pasan meses sin definirlo. Y otra cosa, por ejemplo, ahorita ya salió publicado y entonces ya empiezan a decir, bueno, este presidente va a tocar en este periodo. Por ejemplo, ya sabemos quién va a estar cuando sea el proceso electoral. Entonces todos empiezan a elucubrar que si va a actuar en una forma, que si va a actuar en la otra. Y como dices tú, la politización de la justicia. Y dicen que cuando la política entra, la justicia sale por la ventana. Y obviamente eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Pero, por ejemplo, también cuando hablamos de las características que deben de tener los candidatos, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, también existe una gran controversia sobre el tema de la idoneidad, cómo se define la idoneidad, quiénes son, quiénes no son, y por lo tanto es que pues hay sectores en favor de unos, sectores en contra de los otros, nunca como que nos ponemos de acuerdo, pero al final tenemos una Corte de Constitucionalidad. Yo sí creo, como tú bien señalas, que los periodos debían de ser más largos, definitivamente, para evitar este jueguito de favores, ese banquito de favores que solo viene a destruirnos. Por ejemplo, en el sistema norteamericano, cuando se elige a un justice, a un juez de la Corte Suprema de Justicia, son vitalicios. Así es. Eso sería lo ideal, ¿no crees tú? Pues podría ser. Yo creo que, mira, yo soy de un criterio. Yo conozco en Guatemala juristas del más alto nivel, de verdad, del más alto nivel. Creo que cuando se llame a una reforma constitucional, esta es la gente que tiene que ser convocada. Y revisar modelos de otros países que puedan ser funcionales en el país, tomando en cuenta las características de multipluralidad, de multiculturalidad, etcétera, que en Guatemala es una realidad innegable y creo que hay que tomarlo muy en cuenta. Por lo tanto, yo sí creo que hay los juristas, los mejores juristas que hay en Guatemala van a involucrarse si se les convoca. Y creo que podría hacerse algo muy importante para los años venideros. Mira, yo me recuerdo de 1985 cuando el doctor Edmundo Vázquez Martínez tomó posesión de la Corte Suprema de Justicia. Todo un jurista. Y la Corte Suprema de Justicia ha venido de más a menos, como la propia Corte de Constitucionalidad o como el propio Ministerio Público, es decir, porque efectivamente el esfuerzo que están haciendo no es suficiente para replantear todo este sistema que está sumamente corrompido y está muy debilitado. Y aquí hay algo
que yo creo que es importante, Francis, mencionarlo. Es que aquí hay grupos de interés. Aquí hay grupos de interés. Aquí unos achacan a los otros ser la punta de lanza de la corrupción y los otros pareciera ser que son los buenos de la película. Eso no es cierto, eso es falso. En tanto con la gente del centro derecha o de la gente del centro izquierda que toman agendas para proponer a sus gentes, a los organismos de justicia del país, lo hacen con intereses muy específicos y lo sabemos absolutamente todos. Y eso es precisamente lo que hay que evitar. Ahí tienen que llegar juristas, tiene que llegar gente para la cual la Constitución y las leyes del país son lo más importante y son la base fundamental sobre la cual rigen su forma de pensar y sus resoluciones, no sobre la base de agendas políticas de grupos o presiones internacionales, que también se ha visto. Yo ahí coincido completamente contigo, porque y ahí es lo que hay que reformar, porque pues en un año o en 5 años, los que quieren reelegirse, por ejemplo, tratan de quedar bien con quienes los pueden elegir. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno de estos justices es nombrado, aunque sea, por ejemplo, el presidente Trump nombró a una jueza antes de retirarse en medio de una controversia, pero esta persona ya no tiene un lazo o un compromiso con el presidente Trump porque es nombrada vitaliciamente, y lo mismo debería ser acá, pero aquí cada 5 años se están cabildeando de nuevo porque se quieren reelegir, porque, en fin, etcétera. Ese cambio sería fundamental. Luego, yo sí creo que, por ejemplo, el Consejo Superior Universitario que participa en esta elección, yo, de acuerdo contigo, debería estar dedicado a la academia. Ya vimos todo lo que ha pasado en esta elección. El señor rector pues está enfrentando proceso legal, un ex rector también, lo que nos dice, miren, aquí toda esta cuestión se ha politizado y nos desvía a nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, de la cual yo también soy orgullosamente graduado, nos quita realmente de donde debería estar, ¿verdad? Así que yo creo que esos cambios sí son bien importantes, Julio. Y yo creo que en el tema de la Universidad de San Carlos tocaste un tema de fondo. Yo creo que la Universidad de San Carlos necesita, pero necesita de urgencia nacional un replanteamiento de fondo. La universidad tiene que tomar un papel preponderante en la academia, como todas las universidades populares del mundo. Tiene que tomar y retomar el papel que le corresponde en la sociedad guatemalteca. Y creo que en ese sentido le haríamos mucho bien si logramos sacar a la Universidad de San Carlos de todas esas comisiones y puestos en los que participa, que no se beneficia en absolutamente nada, y lo único que se ha logrado hacer al interno de la propia universidad es llevar mafias y corrupción. Y eso es una realidad innegable. Es por eso que también la reforma debería de llegar a la Universidad de San Carlos, no para tocar el tema de su autonomía, eso nunca, debe ser respetada su autonomía, pero sí la forma de su organización que data del siglo XIX. No puede ser posible. Estamos en el siglo XXI y es otra cosa. Y ahí sí, entonces, pensar en que la academia debe ser parte esencial de la Universidad de San Carlos. Y regresando al tema de la justicia, yo comparto tu criterio. Yo creo que en Guatemala pues no lo podríamos hacer tal vez vitalicio, pero estamos pensando en 12 años, 15 años y hacer los relevos cada 7 años y medio o cada 8 años, yo no sé, buscar una alternativa que impida precisamente que la academia se politice, que impida que los partidos políticos decidan quién va, quién no va, porque debería de ser por sorteo, como te lo dije. Y por último, que los grupos paralelos tampoco, o las mafias, mejor dicho, no tengan ninguna participación en el tema de la justicia. La justicia sirve efectivamente para que los pueblos se desarrollen, Francis. Cualquier país medianamente desarrollado tiene un sistema de justicia sumamente fortalecido.
Gracias, Julio. Incluso, por ejemplo, vemos que otro de los electores de este proceso, la presidencia de la República, hemos visto públicamente un enfrentamiento, porque es un enfrentamiento entre los puntos de vista del señor presidente y del señor vicepresidente, en los cuales estamos viendo que se señala que no se siguió el debido proceso. Por otro lado, la contraparte dice que sí, pero pues todo un proceso contaminado por intereses que están muy abajo de lo que es el interés principal de la patria. Yo pienso que cuando un juez llega a ser nombrado, prácticamente debería tener la libertad de aplicar la justicia pronta, cumplida y objetiva, ¿verdad, Julio? Sin dejar de servir a intereses que realmente los comprometen al llegar ahí a que le sirvan a un lado o al otro. Y mientras exista esta presión de que hay quien lo elige y a quien le debe el haber sido electo en un momento determinado y que puede ser valioso para ser reelecto, pues eso obviamente lo complica, ¿verdad, Julio? Fíjate que yo estaba leyendo un libro muy recientemente que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Yo te lo voy a poner ahí, que es de Steven Devinsky y de Daniel Ziblatt. Y ellos hablan de ese Estado de Derecho. Uno de los pilares fundamentales es una justicia objetiva, independiente, no sujeta a ninguno de los otros poderes del Estado. Mientras más se corrompe, mientras más se debilita el pilar justicia en un Estado de Derecho, pasa lo que nos está pasando en Guatemala. ¿No crees tú? Así es, y tú lo dijiste, mira, te voy a poner el mismo ejemplo que tú dijiste. El presidente Trump elige a una juez, una magistrada para la Corte Suprema de Justicia norteamericana que le parecía correcta, la aprueba el Congreso, el Senado, y esa señora se desliga del presidente Trump. Ella es una profesional del derecho, ella cumple con responder a los intereses del país conforme la justicia lo demanda. Y eso es lo que debería de suceder en Guatemala. Pero en Guatemala, como tenés que reelegir cada 5 años, entonces todo mundo lo que trata es de quedar bien con las autoridades o con los grupos paralelos que son los que financian las campañas previas para que efectivamente puedan reelegirse. Por lo tanto, yo sí creo que efectivamente cuando se tiene una justicia lo suficientemente fuerte y se puede aplicar la ley conforme el ordenamiento político, el ordenamiento jurídico de un país, los países pueden salir adelante y se pueden desarrollar. Pero lo que tenemos que detener es esta crisis profunda que cada vez se acelera más y nos puede llevar a momentos muy difíciles. Yo creo que aunque la elección se cumplieron con todos los requisitos que la ley exigen, y yo estoy completamente de acuerdo en eso, creo que es importante hacer una revisión de fondo para que lleguen los mejores, Francis, para que efectivamente a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensa Pública, a la Magistratura de Sala, lleguen los mejores. Y se puede, se puede. Yo estoy convencido de que simplemente es la voluntad política, primero de los señores diputados. Recuérdate que al final una reforma constitucional depende de ellos. No sé si este momento será el adecuado, pero lo importante es la exigencia del pueblo organizado para que efectivamente vaya una reforma constitucional, pero no sobre la base de una agenda previa de un grupo o de otro, sino sobre la base de una agenda de país, que es a lo que aspiramos la gran mayoría de guatemaltecos. Bueno, y como tú lo mencionas muy bien, en Guatemala existen juristas de gran calidad, sí. Los hemos tenido en el pasado, sí. Existen actualmente. Claro que muchos de estos juristas de gran capacidad pudieran verse cohibidos o pudieran verse, no quiero participar, porque pues hay tantas aguas sucias, tantas movidas, etcétera, que no quisieran ellos exponerse a estar en ello. Como que aquí se pregunta uno qué es primero, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Porque participar personas capaces, honestas, idóneas, con un sistema de elección tan pervertido, no se van a querer atrever a hacerlo. Entonces, ¿qué va primero? ¿Qué cambiamos primero, un sistema o el otro? Porque mientras no cambie el sistema de elección, muchos no van a querer participar, Julio.
Pero yo creo que podemos cambiar ese sistema de elección. Mira, yo insisto, si el pueblo exige que efectivamente vayamos a una reforma constitucional que sea una agenda de país, que no sea una agenda de grupitos ni que representen intereses de transnacionales o otros que forman intereses particulares en Guatemala, creo yo que el país se puede lograr una reforma que beneficie al país. Y yo estoy seguro que esta es una de las salidas, porque efectivamente nadie en el mundo va a venir a invertir en un país en donde la justicia simple y sencillamente se regatea, se compra, no se aplica. Ahora, cuando hablas de una reforma constitucional, ¿esta es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, Julio, o puede reformarse en un proceso ordinario? Hay dos mecanismos. Yo hablaba con unos constitucionalistas y ellos me explicaban, uno, ir a través del Congreso a hacer una reforma con mayoría calificada, con los 107 votos y después una consulta popular, que creo que sería un mecanismo, pero en el que tenés que lograr grandes acuerdos interpartidarios y políticos en el Congreso de la República, que en este momento no es tan fácil. Lo veo un poco difícil. Y el otro me decía que el mecanismo podría ser que efectivamente a través de decretos legislativos se pudiera mejorar, por ejemplo, la evaluación de desempeño de los magistrados de sala, para que participen única y exclusivamente aquellos que tengan un buen desempeño durante estos 5 años. Y quienes no se quieren sujetar al desempeño, pues simple y sencillamente no participarán. Esta es una. Segundo, porque el tema de la Corte de Suprema de Justicia es que es un tema político, pero también se puede seleccionar por sorteo. Por sorteo. Yo estoy del criterio de que de 32 aspirantes que tenés para seleccionar 13 los puedes hacer perfectamente por sorteo porque todos tienen las mismas capacidades y las mismas cualidades. Lo que sucede es que hay muchos intereses. Y y lo mismo, revisar las comisiones de postulación. Creo que el papel preponderante que se le ha dado a la Universidad de San Carlos no es lo correcto, porque ha destrozado la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, la ha destrozado, así como te lo digo, porque se han olvidado de la academia, los funcionarios de esa facultad y se han dedicado a la parte política, que no es lo correcto. Entonces creo que hay que revisar cómo se integrarían las comisiones de postulación con universidades, tampoco de cartón, sino que con las universidades que tenemos, que son representativas del estudiantado y del país, y que tienen un nivel que efectivamente es reconocido en lo nacional y en lo internacional. Por lo tanto, yo me inclino por esa línea. Desde luego, la otra parte es la evaluación de desempeño, como te lo digo. Creo que resulta interesante. Muchísimas gracias, Julio. Pues vamos a tener que ir ya terminando este programa por razones de tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado. Coincidimos totalmente en nuestra visión de Acción Positiva contigo, de que es necesario primero un Estado de Derecho cimentado en un sistema de justicia que verdaderamente esté contando dentro de ella con hombres idóneos, justos, capacitados y preparados que tengan como primer objetivo cumplir con la justicia para el bien de Guatemala, que se separen de estas corrientes que los empujan y que los obligan a negociar constantemente y que puedan tener la capacidad de actuar con capacidad y con objetividad. Eso lo consideramos totalmente necesario. Tenemos que repetir las palabras de Luis Donaldo Colosio cuando decía: México es un pueblo sediento de justicia, pues Guatemala es un pueblo sediento de justicia pronta y cumplida. Y a través de una reforma que es necesaria, pues debemos de cambiar estas leyes para que logremos tener esa estabilidad jurídica tan fundamental para el desarrollo. Obviamente requiere una vocación política de los señores diputados, la cual tenemos que ser suficientemente fuertes como sociedad civil para motivarla y lograrla. Julio, hoy nos vamos a tener que ir.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por todo lo que nos has compartido. Gracias a ti, Francis. Gracias por haber estado con nosotros en Acción Positiva y nos vemos entonces la próxima semana con más temas importantes para Guatemala. Gracias, licenciado Julio Rivera Clavería, y gracias a ustedes que nos han acompañado. Feliz noche con Acción Positiva.